bonito, todo me parece bonito. Bienvenido, Paolo, a mi programa. Primero déjame decirte que transmites una gran vibra, una muy buena influencia. Te estuve mirando en los programas que tienes en tu página web y si no lo conoces, en este mismo momento, entra por favor a paolovalera.com. Exacto, paolovalera.com. Muy buenas noches, muchas gracias realmente por la invitación. Muy feliz porque mi misión en esta vida es compartir información para la evolución de la mente, ¿no? Transformar a las personas y, ¿por qué no?, tener opciones diferentes, sanar el corazón o sanarte un cáncer. Claro. Sí, de eso vamos a hablar, Paolo, vamos a hablar mucho de eso, porque esta entrevista, no sé si te la contaron, si te explicaron, es para hablar de ti como persona y también hablar un poco de lo que haces, un poco de lo que es tu labor profesional, ocupacional o como quieras llamarle, ¿no? De tus Correcto. dones, de tus cualidades. Y lo que a mí me gusta siempre preguntar a una persona con los talentos que puedas tener tú, acá han venido muchos artistas de la televisión, personas que se volvieron personajes o personas que siguen siendo personas sin ser personajes, porque a mí me gusta entrevistar a la persona, que la persona brille, que la persona se sienta cómoda. Quiero ofrecer un espacio seguro para que tú puedas hablar de quién es Paolo Valera. Si yo te preguntara quién es Paolo Valera, ¿qué me dirías? Bueno, es una persona que descubrió, ¿no?, sus dones y los ha puesto a manos de la humanidad. Yeah. Eso es Paolo Valera. Ese es Paolo Valera. A mí me preguntas quién es Tomás Angulo y yo te digo, soy todavía un joven inquieto, tengo una mente muy curiosa, básicamente soy incrédulo porque dicen que la desconfianza genera más curiosidad, Eso, ¿no? vale. Es la contraparte. Y yo sigo siendo muy curioso. Por ejemplo, cuando venía en el carro, porque no preparo las preguntas, voy sintiendo y voy preparando lo que me nace del corazón. Entonces yo decía, ¿qué le pregunto a Paolo? A ver, ¿qué me transmite Paolo, no? Exacto. Seguridad, confianza, alegría, positivismo, una buena vibra, la voz, la postura. Empecé a mirarte en los videos. A ver, le quiero preguntar para que la gente lo conozca más. ¿Cómo era Paolito de chiquito? ¿Cómo era, no? ¿Y en qué momento se dio cuenta que tenía esta especie de dones o cualidades? Le llamas dones, ¿no? Sí, un don. Bueno, las personas comúnmente le llaman un don. Ya. Yo ya científicamente creo que se llama una intuición altamente desarrollada, ¿no? Porque Ya. la intuición es ciencia pura también, Sí, ¿no? sí, claro. Ha sido estudiada totalmente. Sí. Entonces, he descubierto que en estos 15 años que más o menos trabajo en lo que es sanación, puedo sentir de manera bastante clara el origen de una situación, ¿no? Ya. Entonces, es una intuición altamente desarrollada. Ya. Pero obviamente para las personas comúnmente le llaman, Dones. es un don, ¿no? Y vayamos a Paolito cuando era chiquito. ¿Cómo? Porque supongo que cuando eras chiquito esta intuición no estaba todavía muy desarrollada. Era una intuición muy pequeña, supongo. Quiero imaginar que como que dabas los primeros pasos en esto, ¿no? Eso. Bueno, yo soy realmente de Pacasmayo, Ya. de La Libertad, ¿no? En Ya. el norte, sí, de países, y de muy pequeño. Es un lugar muy bonito, ¿no? Es Sí. un lugar donde tienes el puerto, tienes la playa, y hay muchas historias, ¿no? O sea, todo el norte y las provincias del país realmente tienen sus historias, que los fantasmas, que penan por aquí, ¿no? Mucho misterio, Claro. ¿sí? Y entonces en este mundo, ¿no? Yo viví en una casa de más de 100 años, que era la casa de la abuela, ¿no? Entonces, siempre se contaban historias, ¿no? Entonces, yo era una persona muy pequeñita, obviamente, y siempre tenía estas ideas raras en mi mente, y es como que yo sabía o sentía que algo estaba pasando con mis familiares, Ujú. ¿no? Entonces, nunca me creían, pues, ¿no? Porque como todo niño, y yo siempre sentía que jugaba, ¿no? Como todo niño, dice, tú lo ves jugando. Pero la diferencia es que yo sí sabía que jugaba. Cuando tú le preguntas a un niño y le dices, ¿estás jugando con alguien? Y te miran, y en el fondo ellos sí saben, pero no dicen, pero yo era muy consciente de cosas que normalmente un niño no. Entonces, pero esto obviamente me empezó a perturbar cuando empecé a crecer. Porque yo tenía 8, 9, 10 años, ya mi mente era un remolino de cosas, porque
si a la abuela le pasaba algo, yo lo sentía y me preocupaba, tenía miedo. Era muy niño, muy temeroso, Ya. ¿no? Porque mi situación de pequeño ha sido muy difícil, ¿no? Nuestro papá nos abandonó, ¿no? Con 4 hermanos somos, sí, yo soy el mayor, nos abandonó muy pequeño, ¿no? Y entonces ha sido tan complicado realmente nuestra niñez, ¿no? Una familia de escasos recursos, muy pobres. Y entonces, en todo esta pequeñez, ¿no? Dura, ¿no? Yo me empecé a ser responsable y me di cuenta que el hecho de pasar situaciones difíciles, como a muchas personas, es que justamente lo difícil te ayuda también a desarrollar, ¿no? Tus talentos, tus virtudes, tus dones. Entonces yo empecé a desarrollar cosas muy aceleradamente justo por eso, porque papá nos abandonó, porque yo tenía que de alguna manera ser como papá o sea, yo 8 años y las menores, imagínate. Yo a los 8 años tenía que cocinar, Claro. tenía que apoyar a mamá, mamá se enfermó, ¿no? Entonces era un niño que me desarrollé muy rápidamente, ¿no? Aquí te quiero preguntar algo con mucha curiosidad, porque lo que intento es conectar contigo. Me imagino que para un niño pequeño que el papá se vaya y que, porque utilizaste la palabra abandono, ¿no? Fue chocante para ti, fue algo difícil en ese momento, y no solamente para ti, sino para mamá, los hermanos, pero también a la vez me pregunto, pero esto a las personas que son comunes y corrientes les afecta más, o a algunos no, dependiendo de qué relación tenga con el papá. A ti, que ya tenías el don o esta intuición altamente desarrollada, ¿lo anticipaste? ¿No lo llegaste a ver? Cuando uno tiene un don como el tuyo, ¿puedes sentir algo que esto va a pasar y lo puede avisar? ¿O simplemente todavía no lo habías desarrollado, papá se fue y te chocó? ¿Cómo fue en tu caso? No es que anticipé quizás la partida, pero yo anticipaba las emociones Ya. de la familia, ¿no? Ya. O sea, por ejemplo, de las cosas que puedo recordar nada más, porque estamos hablando obviamente de la niñez, Claro. entonces hay cosas que no 9 recuerdo. años más o menos. 8, 9, 8, 8 claro, años. 8 años. 8 años yo creo que papá se fue, Ajá, ¿no? Entonces yo le decía a mamá, ¿por qué vas a llorar? Ah, mira. ¿Entiendes? Claro. Entonces, ¿por qué vas a llorar? Me decía, pero no voy a llorar, ¿no? Y pues más tarde estaba llorando. Claro, claro. ¿Me entiendes? Entonces, igual, ¿no? Le digo, mis hermanas ¿no? van a sufrir, ¿no? Sufrir. Ya, Y entonces venían luego los acontecimientos, ¿no? ya. Entonces no había todavía esa edad, no había claridad, ¿no? De por qué, o sea, qué es lo que simplemente iba a producir, ¿no? Que iba a producir esto. Entonces, solamente venían las emociones de la familia como niño. Ya. Entonces, solamente podía percatarme de las emociones de la familia. O a veces yo decía, no, Y perdóname, disculpa la interrupción porque me causa mucha curiosidad y la interrupción es con respeto. ¿Qué te pasaba a ti? O sea, por ejemplo, tú puedes decir, mamá, vas a llorar. Y, no, tu mamá no. Mis hermanas van a llorar. No, ¿qué te pasa? Supongo yo que la mamá decía, ¿qué tiene este niño? ¿No? Ha salido diferente. ¿Por qué? ¿Y qué te pasaba a ti? Porque... bueno, cuéntame. lo que tú me dices, en realidad sí es muy... Bueno, ahora es gracioso, ¿no? Ahora, Porque ¿no? ahora, obviamente, ¿no? En su momento no. Pero sí, era porque siempre me veían raro, ¿no? Era como el raro de la el raro, familia, ¿no? ¿no? El loquito, ¿no? Claro. Se me decía, está el loquito, ¿no? Me decía. Como mi Entonces, productor. Mi productor también un poco raro, sí. Estamos llenos de locos. Sí, entonces, pero no tiene talento. Él me entiende, ¿no? Otros Son talentos, tiene dones, otro, son tiene dones, otro. son dones. Espectacular. Entonces sí, o sea, siempre me veían como el rarito de la familia, justamente porque yo salía con este tipo de conversaciones, Ya. que no es normal para un niño, ¿no? Claro, Decirte, claro, oye, mamá, vas a llorar. van a sufrir, vas a llorar de la nada. Entonces, siempre decían, qué raro, ¿no? Me miraban raro y decía, ¿qué? Entonces, en algún momento, cuando ya fue consecutivo, porque aparte yo decía, va a pasar esto, mamá, pero me decía siempre las emociones, ¿no? Yo no decía realmente, mira, papá se va a ir más tarde. No, 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 porque era 8 años. Claro. ¿No? Todavía esa capacidad no estaba totalmente desarrollada. Y ojo, y en realidad es porque ahora ya hay cosas que yo entiendo ahora que no las entendía antes. Y en realidad todos los niños, ¿no? Según mi creencia obviamente, y mi experiencia, están protegidos espiritualmente, llámale espíritu, llámale la mente inconsciente más desarrollada, pero están protegidos hasta los 7 años. Entonces mira que yo te hablo de 8, y entonces es como espiritualmente o energéticamente, de alguna manera mi mente era protegida, pues. Claro, claro. Entonces lo único que me podía venir a los 8 años era que solo ver que iban a haber emociones en la familia, ¿no? Pero no veía el suceso. Entonces ahora recién yo lo entiendo, ¿no? Ah, ok, porque era protegido espiritualmente.
¿no? ¿Cómo te afectó que tu papá se fuera? Sí fue muy duro, obviamente, ¿no? Creo yo, como a cualquier niño. La diferencia es que sí era muy maduro, era muy raro, porque mi mamá me cuenta eso, ¿no? Tú eras muy maduro, me dice, ¿no? Porque eras como que 8 años, 9 años protegiendo a la familia. O sea, como que tomaba el rol de papá, ¿no? En realidad muchos niños lo hacen, ¿no? Yo creo ahora, porque es justo lo mismo que te decía, porque espiritualmente el espíritu eres como tú en otro tiempo y otro espacio. Claro. Pero eres tú, ojo, ¿sí? No estamos hablando de otra cosa adicional. Entonces, este espíritu que es desarrollado, que tiene información sobre el futuro, ojo, porque es el que vive en otro tiempo y otro espacio, sabe determinar las cosas y entonces sabe ponerte en una postura que tú no la entiendes. Entonces hay mucha gente que a veces dice cosas, dice, oye, ¿cómo dije esto? Fue sin pensar. ¿De dónde viene esa información? Y inclusive yo te pregunto a ti, ¿de dónde vienen los pensamientos? Porque de algún lado tienen que venirte, ¿no? Claro. Entonces tú agarras y dices hace rato, yo no pensé qué te voy a decir, no tengo nada estructurado. Y entonces, ¿de dónde ahora te empieza a venir toda esta información que tú tienes que preguntar? ¿Me entiendes? Y en realidad es anticipatorio. O sea, tú anticipas todo, ¿no? Hay todo un estudio de esto. Pero bueno, para seguir con la niñez, es que yo era muy adulto a los 8 o 9 años, ¿no? Entonces, asumí esa responsabilidad. Entonces, salía una fuerza que a los 8 años normalmente no es normal, ¿no? Y luego la información empezó a aumentar 9, 10, 11. Ya ahí era demasiada información en mi mente, ¿no? Entonces, por donde yo andaba, y entonces yo andaba siempre como muy triste a veces, y tenía emociones encontradas porque sentía las emociones del resto. Entonces, lógico, es como un niño normalmente está para jugar. Entonces jugaba, pero yo estaba jugando y en un momento decía, ay, a la abuela le va a pasar. No sé, pero siento que la abuela no está bien. Y dicho hecho, luego pasaba algo. ¿No? O a mi prima iba a pasar algo. Y es cierto que pasaba. Entonces, cuando ya era así tan recurrente, sí es cierto que todo el mundo decía, ah, no, este está asustado. Porque antes así, ¿no? Claro. Lo que decían los niños, no tan asustado, ¿no? Me decían que no. O también lo otro, no sé si te acuerdas, esto de cuando tú veías un niño con actitud muy imaginativa, decías, ah, no, es que él es muy imaginativo, ¿no? Y con eso de alguna manera, ¿cómo lo digo? Neutralizabas o opacabas esa cualidad, porque no hay que decirle a un niño raro ni muy imaginativo en el sentido de decirlo, ay, este es muy imaginativo, ¿no? Porque de pronto puede ser una cualidad, ¿no? Claro, es que justamente lo limitas. Tú te imaginas este planeta, ¿no? Con una formación diferente, ¿no? Sí, claro. Tú te imaginas un planeta donde justo a los pequeños. Yo en realidad ya en estos 15 años mucho trabajo con niños, de verdad me llegan muchos niños al consultorio y a los niños les enseño a utilizar la energía. Entonces tú ves niños de 6, 7 años haciendo esto, con sus manitos, ¿no? Juegan, ¿no? Luego le pasan a los perritos, les pasan a los árboles y entonces ellos empiezan a formarse diferente. Yo a veces hay niños de 7, 8 años, de 7 años para abajo en realidad te tienen respuestas que te podrían sorprender muchísimo. La vez pasada estaba con una niña, ¿no? Que me la habían llevado, que supuestamente es demasiado hiperactiva, que no saben si tiene un espectro autista inclusive, ¿no? Que están tratando de diagnosticarlo, ¿no? Entonces estaba la pequeña ahí y me dice de frente, me mira y me dice, Paolo, hola Leo, ¿cómo estás? Me dice, Paolo, y te veo que estás contento, me dice, ¿no? Y ya me miró así y le digo, sí, ¿cómo sabes? No, porque yo ya te he visto antes. Y era la primera vez que te veía. La primera vez. Yo ya te he visto antes. Estamos hablando de una niña de 7 o 6 años, creo, ¿ya? Y jugaba, ¿no? Daba vuelta ahí alrededor. Me dice, yo ya te he visto antes. Y yo le digo, ya, ¿y cómo? Y le digo, ¿y cómo te llamabas? Y entonces me dice otro nombre que no era ella, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde le viene esta información a esta pequeña? ¿No? Y donde ya yo me quedo, ¿no? No me sorprendo en la parte de decir, wow, estas cosas son raras, ¿no? No, me sorprende en la parte de decir, qué increíble, porque esto es lo que es. Claro. O sea, son los niños reales, los niños que no tienen tantos límites. Y entonces me dice, y bueno, y me saludas a tus 2 hijos, me dice, ¿no? Eso fue el anteaño pasado, ¿no? Y ya no sabía que tengo 2 hijos, pues, ¿no? Bueno, ahora tengo 3, ¿no? Entonces, y yo me quedo así como, wow. O sea, sorprendido, ¿qué hubiera pasado, no? Si ahora todos los pequeños, si tú empiezas tú, papá, mamá, que estás ahí, y no empiezas a decirle justo lo que decías tú, raro, no imaginativo, porque es el imaginativo de, tranquilo, no me salgas con estas ideas raras, en el fondo es eso.
Entonces, eso fue lo que pasó conmigo y yo creo que los eventos fuertes más bien justo ayudaron a desarrollar, pero ayudaron a desarrollar porque yo también, dentro de todo, he tenido una familia, ¿no? O sea, mi mamá, mi abuela, tengo 2 tías monjas, ¿no? Profesores de religión, o sea, he tenido un círculo familiar que de alguna manera sí, es como me trataban de ayudar, pero creían, o sea, eran personas muy místicas, ¿entiendes? La abuelita toda su vida se la ha pasado trayendo niños a casa, adultos que les limpiaba con el huevito, Mira. ¿no? Tíos que eran quiroprácticos, ¿no? Hueseros, que te pasaban las manos y la gente de verdad yo los veía sanar, porque era real, porque la gente venía y decía, lo han visto los médicos, te los he traído. Era muy conocida la abuela, ¿no? En Pacasmayo, ¿no? Y en la iglesia. Y entonces yo viví en ese mundo, ¿no? Donde yo creía Claro. en la magia, yo digo, ¿no? Claro, De claro. las manos, ¿no? Claro. Entonces, todo eso, ¿no? Todo Fíjate, cuando toco este tema, yo generalmente soy incrédulo, en el buen sentido, ¿ah? Sí, 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 en el totalmente. sentido de, qué interesante, ¿no? Entonces hay que armar y reforzar, porque hoy en día, para nuestros oyentes, hay pocos estudios en realidad sobre la intuición. Eso. Hay pocos estudios sobre el mundo espiritual. Yo creo que en Alemania, en Inglaterra y en Suiza y Canadá y algunas universidades de Estados Unidos, pero más en países nórdicos, recién se está estudiando lo que es la intuición o la hipersensibilidad que te conecta con otro ser humano, ¿no? Que va más allá de caerte bien, sino que es como premoniciones que tienes. Eso. Yo he tenido contacto con algunas personas, profesores de universidades alemanas que hablan español, y me quedo sorprendido con lo que he escuchado, a tal punto que yo digo, mira, hay que respetar lo que no sabes. Épale, así. Hay que respetar a la persona que viene a informarte algo que de pronto para ti puede sonar como... Porque también en este grupo de sanadores, como en este grupo de psicólogos, hay charlatanes, hay Eso. gente improvisada, hay gente que no, que se sabe bien un rollo, ¿no? Así es. Pero te tengo una sorpresa, Mira, que ve. seguramente, pero antes de darte la sorpresa, tengo que agradecerle a Espectacular. mi auspiciador que hace milagros con su producto, sobre todo tú, José Puicón, escucha. Por fin llegó al Perú Cavermix, una fórmula magistral para darle solución a tu disfunción eréctil. Escucha, Tito Alvites. Atención diabéticos, operados de próstata o cualquier persona que padece de disfunción eréctil, Cavermix es tu solución. Pídelo al WhatsApp al número 912-977-272 y si quieres más información porque eres de esas personas como yo, curiosas que quieres saber mucho más, www.cavermix.com. Gracias, Cavermix, por ser auspiciador oficial del programa. Y ahora te quiero dar la sorpresa. Yo tengo en línea a una amiga que es amiga también tuya, ¿no? Que yo la conocí acá en Perú, pero ahora vive en el extranjero y que puede dar testimonio de lo que tú haces. Vamos con la llamada. ¿Aló? Hola, buenas noches, Tomás, ¿cómo están? Hola, Cintia. Qué gusto de Cintia. saludarte después de tanto tiempo. Cintia de El gusto Acosta. es mío, muchísimas gracias. Oye, Feliz de Cintia. poder compartir mi testimonio con ustedes y con Cintia, Paolo. que sigues tan linda como cuando te dejé, en el buen sentido, ¿no? Cuando te dejé en el buen sentido, o sea, dejé de verla, dejé de compartir con ella. ¿Sigues tan linda? Bueno, tienes que ver la foto, no sé, a ver, no sé, me imagino que sí, espiritualmente vamos creciendo, en la conciencia Eso. espiritual vamos creciendo. Esa respuesta me gustó más, porque generalmente es un halago para las mujeres Obviamente. esto, y la mayoría de mujeres te dicen, ay, sigo preciosa, sigo linda, ¿no? Pero bueno, Cintia, vamos con tu testimonio, porque si lo dice Cintia, que es periodista y además es muy objetiva, tiene algún sentido. Vamos con tu testimonio. ¿Qué pasó contigo, Cintia? Bueno, como ustedes conocen, yo soy conductora de televisión aquí en Miami y justamente Paolo, yo digo son las coincidencias, no son coincidencias, llegó la oportunidad de yo coanimar un programa también radial con una periodista y tuve la oportunidad de entrevistar a Paolo.
Yo estaba programada para una operación de quistes ováricos para, por ejemplo, ¿no? Para el viernes. Hola, hola, hola. Parece que Se nos cayó la se línea. nos cayó la línea, pero vamos a esperar que se conecte. Qué lindo, ¿te gusta la sorpresa de De verdad Cintia? de verdad que sí, porque Cintia es una persona muy especial realmente, le tengo un cariño especial. En Estados Unidos la conocí Sí. justo en una entrevista de radio. ¿Tú también viajas a Estados Unidos frecuentemente Sí. para ver pacientes? Tengo años, ¿no? He atendido en Alemania, también en República Checa, en España, en Estados Unidos, ¿no? En diferentes lugares. Y bueno, en Latinoamérica, ¿no? Qué También varios bueno. países. Y me han enseñado, ¿no? He aprendido yo con los pacientes, es que he aprendido mucho, ¿no? Cómo determinar, ¿no? Ahí está, perdóname, la tenemos nuevamente. Cintia, disculpa, lo que pasa es que acá mi productor se acabó el ring. Entonces, Se acabó el saldo. se acabó el saldo. También mi productor es lo máximo. Ya. No, lo que pasa es de que a veces cuando estamos en programa en vivo, a veces sucede, así que no hay ningún problema. Sí, claro, eso. Pero obvio. como les seguía diciendo, sí, efectivamente yo estaba programada mi operación para el día viernes, el día lunes entrevisté a Paolo y en el programa le mencioné que tenía yo quistes ováricos y él me dijo, ¿puedo hacerte una operación bioenergética? Ya. Y yo le dije, ¿de qué se trata? Y me dijo, bueno, la operación bioenergética lo que voy a hacer es tocarte algunos puntos de la mano para poder eliminar los quistes. Yo dije, bueno, en ese momento, dije, bueno, a mí me encanta mucho la medicina natural. Y yo le dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Él me apretó algunos puntos de la mano que me hizo doler, yo lloraba, fue demasiado dolor. Y después yo dije, bueno, me quedará la mano morada, vamos a ver, ¿no? El día miércoles yo eliminé los quistes, los eliminé y el día jueves yo tenía que ir a la clínica, al hospital aquí, a hacerme mi riesgo quirúrgico. El doctor dice, bueno, vamos a tomarte un ultrasonido para ver específicamente cómo están los quistes y cuando él revisa me dice, ya no los tienes. Entonces me dijo, ¿cómo fue? O sea, él se quedó impresionado. Entonces yo le dije a él que los había eliminado. Me dijo, sí, pero ¿de qué manera? Porque los quistes no estaban tan pequeños, porque normalmente se pueden eliminar, pero los tuyos eran de un tamaño un poquito ya como para sacarlos. Pero los eliminé y no se realizó mi operación. Qué lindo testimonio, gracias Cintia, gracias por contarnos esto. Tal vez quieras despedirte de Paolo, Paolo tal vez quieras darle las gracias a Cintia. Cintia, nada, siempre en mi corazón, sí, mucho cariño para ti y qué bueno que hayas encontrado tu camino, ¿no? Cuando nos conocimos. No, gracias a ti, Paolo, siempre por estar pendiente y siempre por atenderme, a pesar que estoy a la distancia, siempre aquí a pendiente de mí. Y de verdad, Tomás, éxitos en tu programa, un fuerte abrazo y ojalá que pronto nos volvamos a ver. Sí, Cintia, ojalá la vida siempre nos da esa oportunidad de encontrarnos, de conversar. Un beso para ti, que todos sean éxitos allá en Miami. Y con esto y mucho Amén. más, gracias Cintia. Por si acaso, mira el programa, ha salido tu foto, estás regia, no te puedes quejar, te hemos puesto una fotazo. Y nos vamos un ratito a la pausa y después vamos a venir con mucho más y vamos a hacerle preguntas mucho más profundas a nuestro querido Paolo Valera. Yo siempre admiro a las personas con esa vocación de servicio, con esa fe, con esas ganas de sacar adelante la humanidad. Y hay muchas maneras de hacerlo. Así que ya volvemos aquí en Acuéstate con Angulo en Radio Exitosa, los 95.5 de tu dial. Ya venimos. Soy Tomás Angulo aquí nuevamente contigo y gracias por darme tu tiempo. Seguramente estás en pareja, estás en familia y de pronto tienes una mamá que tiene cáncer o tienes un papá que tiene un problema, no puede dormir, tiene insomnio. Lo que sé es que tú, Paolo, trabajas a nivel de grupo, a nivel de otros colegas, ¿verdad? Son como una especie de colegas que van... A ver, cuéntanos un poquito eso. Sí, bueno, en realidad yo ya tengo 15 años dedicado a la sanación.
Tengo un consultorio médico, Ya. ¿no? No somos un centro alternativo nada más, sino somos un consultorio médico inclusive de categoría nivel 2. Somos 150 trabajadores, Ya. ¿no? Hay médicos, hay especialistas, hay terapeutas y sanadores, Ya. ¿no? Entonces, lo que hacemos específicamente es un diagnóstico alternativo, ¿no? Natural le llamamos, que es una búsqueda intuitiva, Claro. ¿sí? Que es lo que he desarrollado. Y también este método que tengo se los he enseñado a los terapeutas. O sea, yo formo terapeutas, ¿no? Y con mi método. Entonces, hacemos un diagnóstico, ¿no? La persona viene y dice, mira, tengo gastritis, ¿no? Me han encontrado gastritis. Bueno, hay unas imágenes. Acá hay unas imágenes para quienes nos están viendo en televisión. Esa es bastante antigua, ¿no? Mira, ahí estoy con la Sí. peluca que se me va hasta... Ah, tú eres el de Celeste. Yo soy el celeste, Ya, ¿no? ya. Es bastante antigua ya esa Sí. fotito. Tiene años ya, ¿no? Ya. Eso es- Ahí estás dentro del consultorio, Sí, sí, ¿verdad? mira, ajá. Claro. Me va haciendo recordar eso, ¿no? Bastantes añitos. Y bueno, nosotros vemos todo tipo de enfermedades. Ya personas, para muchas personas es como una opción ya prácticamente la última opción, dicen, ¿no? También para muchos porque ya algunos hasta les han dado tiempo de vida, ¿no? Le han dicho, no, te mueres en 5 meses, van con cáncer, o enfermedades autoinmunes que supuestamente no tienen cura, ¿no? Como la fibromialgia, ¿no? Claro. Y lo más bonito de todo este trabajo es que le damos esperanza a las personas y, como voy a repetir, yo creo en la ciencia también, me gusta inclusive que todo tenga una explicación, ¿no? Yo soy una persona muy racional dentro de todo, o sea, no me gusta que la gente me diga, ah, te pasas un huevo y el huevo funciona solo porque funciona, No. solo por la energía o el sol y la luna tienen hijitos estrellas, El ¿no? huevo tiene propiedades. No, exacto. Entonces, creo que los átomos, ¿no? Y las partículas subatómicas, los electrones, ¿no? Cuando tú los frotas por el cuerpo, Sí. robas electrones y Así por eso es. los niños y las personas luego se sienten mejor después de una frotada, ¿no? De esos huevitos. O lo que la gente desconoce, ¿no? Una simple mirada, de una mirada alegre, que te irradie paz, que te irradie tranquilidad, inmediatamente tiene un efecto a nivel de energía y tú dices, esa persona me calma, Eso. ¿no? Esa Sí, se persona transmite. me transmite. Esa conexión emocional o intensamente sensorial, porque te quedas con la sensación, me dijo 2 palabras y me he quedado bien. Y fíjate, se ha hecho estudios, y tú seguramente los conoces también, de las características que tienen los sanadores. Y vemos esto, una tendencia al servicio, a la vocación de ayudar a los demás, como primera característica. Son personas de mucha fe, creen en lo que están haciendo, están convencidos de lo que están haciendo. 3, su influencia no solamente es en cuanto a, como decimos nosotros, presencia, no, es magnética. Es magnética, o sea, hay personas que pueden trasladarnos una energía y tú hasta te dices, no sé, pero esta Se persona... te pone la piel de gallina. Claro, claro. Y eso es lo que pasa también en el enamoramiento entre hombres y mujeres, Eso. ¿no? Cuando hay esa complementariedad entre 2 personas que son muy Así similares, se tocan y hay como electricidad, ¿no? Ese porque tipo de magnetismo se por transmite. ejemplo, no, se transmite, pero transmite. mucha gente no conoce eso. Por eso la imposición de manos, o la curación de manos, o los masajes holísticos o los masajes terapéuticos ayudan a que la persona Recupere el equilibrio. aumente en oxitocina, serotonina, ¿no? Disminuye el cortisol y todo eso. Así es. Sí, justamente lo que tú dices es muy cierto. Lo que nosotros hacemos es cuando la gente llega allá, la mayoría obviamente va con mucho miedo, ¿no? Sí. Que es la emoción principal, Y el cuando miedo, tiene que ver con tu salud. oye, y el miedo es una cosa que puede paralizarte, ¿no? Y cuando se mete es bien difícil que alguien te lo saque, Sí, ojo, sí, de verdad. sí, sí, Y la gente se sugestiona, ya no duerme bien, como tú lo has dicho, ¿no? El cortisol se va arriba, está reventando de cortisol, el cortisol detiene el sistema inmunológico. Detiene el sistema inmunológico y cualquier cosa en ese momento te puedes coger. Sí. Te comes algo que tenía alguna bacteria, no sé, pues un Helicobacter pylori, una Escherichia coli, y ya empiezas con un proceso de enfermedad y nada lo para. Sí. Y lo peor de todo, tú has dicho una cosa importante, dice, nosotros transmitimos. Entonces la pregunta es, ¿con quién vives? Ah, ¿Con quién te rodeas? Con personas que te están transmitiendo esperanza, fe, que todo se puede. Llámale, yo también he sido muy incrédulo inclusive, Sí. ¿no? Justamente como entre retrocediendo al pasado y regresando. En el momento que yo quise determinar si esto era un don, un momento pensé que me estaba volviendo loco, ojo. ah, Porque debió ser yo, difícil.
Lógico, porque en un momento, o sea, para mí obviamente yo era un niño normal, porque nadie me decía, tampoco de niño mi familia me decía, sí, tú tienes un don, hijo mío, ni nada, o sea, tampoco era así. Siempre me criaron de, tienes que ser de buen corazón, solidario, caritativo, comparte, ese servicial, siempre, ¿no? Y obviamente tengo tías monjas, esas siempre están hechas al servicio, ¿no? Entonces, pero nadie me decía, lo que tú estás pasando contigo es un don, o es un talento, nadie. Todo el mundo me decía, estás asustado. Entonces, cuando me llevan, ¿no?, a una sanadora, ¿no?, una chamana también, ¿no?, en el Cerro de Guadalupe, y entonces ella me dice, sí, tienes un don. Entonces yo la miraba a los 15 años, porque fue a los 15 cuando me llevaron, como, sí, ¿no? A los 15 años tú sabes que todo el mundo lo ve, ya sabes que no. Entonces me digo que me reí un poco, y dijo, bueno, será, ¿no? Y luego a los 21 o 22, cuando a mi hermana le detectan unas células cancerígenas, o bueno, precancerígenas supuestamente, y estaban con que iba a ser cáncer o no, ahí fue lo mismo. ¿Te acuerdas que te decía que eventos fuertes en mi vida me han llevado justamente a desarrollar este talento, ¿no? Entonces en ese momento yo le digo, hermana, no tienes nada, ¿no? Y tengo una sensación que es solo única, porque lo mismo le puedo decir, es como, ¿qué se siente tener C? Y es muy único, ¿verdad? Entonces en ese momento fue que se desarrolló toda esta situación en mi cuerpo, una sensación de que algo tengo, y luego me tomó 2 años decir, creer o no. Por eso tú me haces recordar esa parte que me dices, yo soy un poco incrédulo, también yo totalmente. Claro. Creía mucho en la ciencia porque siempre he sido muy estudioso, he sido un tragalibros, ¿no? Muy autodidáctico. Y entonces yo de pequeño leía libros, y entonces la ciencia la tenía tan metida que cuando yo decía, no, esto es algo esotérico, ¿qué? No, está loca la chamana, ¿qué me está pasando? Entonces venía la parte del razonamiento, y luego venía la parte de, no, sí es, porque estaba así. Porque ahí, en ese momento de 2 años, aparece nuevamente mi familia, ¿no? Y que son personas muy creyentes, obviamente, muy espirituales. Me decían, hijo, eso es un don. Y recuerda, ¿no?, a la chamana que te lo profetizó, y dije, Dios. Paolo, ahora en esta parte del programa tenemos como un juego dinámico en la que tú me haces una pregunta, en la que tú quieras, y yo te hago otra pregunta, la que yo quiera, ¿no? Está bonito eso. Sí, ¿te acuerdas cuando éramos chibolos y jugábamos a la botella borracha? Ajá, ¿no? ya. Es como si hubiera una botella borracha invisible. Preguntas ¿no? ping-pong, ¿no? Preguntas ping-pong, ¿no? Okay. Por ejemplo, ¿te han dicho que te pareces a Bruno Mars? ¿Te han dicho? La verdad que sí. ¿Sí o no? No te lo voy a negar. La verdad. Bruno sí, Mars en no persona. Lo voy a negar. No lo voy a negar. Mira, no ahorita mi productor, que es tan rápido, tan creativo, está buscando, te ha puesto fotos una de Bruno foto, ¿no? Mars. Sí. Busca que tenga polo negro, por favor. Y por ahí tengo una que me tomé con un sombrerito, ¿no? Ya. Y me tomé A ver, hace búscate. como 10 años atrás, y luego sí me dijeron, me sacaron esa foto. Dijeron, Claro. ¿Y no. cómo te sientes cuando te dicen, oye, Bruno No, Mars, yo, normal? Sí, a mí yo me tomo las cosas con mucha risa, con mucho cariño, como tiene Ya. que llevarse la cosa, y me encanta, ¿no? Ya está, le digo, qué bueno, le digo. Qué Qué bueno que me parezca alguien tan importante, ¿no? En este momento de la vida. Me dicen Bruno Mars, ¿no? Me gusta el cabello, pues, ¿no? ¿Tienes algún chaplín, alguna chapa? Dentro del centro, no, porque la mayoría me dice, con cariño me dicen maestro, después de 15 años como me dedico a esto, me dicen maestro con cariño, ¿no? Y no hay una chapa como tal, ¿verdad, no? Ya no tengo chapas actualizadas, ¿no? Bruno Mars es una que me dicen de vez en cuando, ojo, justo le has atinado. De vez en cuando me dicen Bruno Mars, ¿no? No sé quién me dijo esto. Ahí está, ve. Ahí está, mira. Pues me tengo que dejar el cabello más arriba, nada más, ¿no? Y de verdad que... Y ahora te toca tu pregunta, la que tú quieras. ¿Qué son las cosas que te dan miedo, mi querido Tomás? La muerte me da mucho La miedo. muerte. La muerte me da mucho. Oh. Bueno, me estaba dando... A ver, te lo explico. Porque cuando tengo que ser responsable con cómo me hablo a mí mismo delante de otras personas. Hasta hace 6 meses... Sí, 6 meses le tenía mucho miedo a la muerte, y empecé a estudiar la muerte y empecé a preguntarme por qué le tengo tanto miedo a la muerte. Además, vino de un accidente que tuvo hace poco. Oh, ok. Entonces, yo inclusive tuve época de insomnio, y yo decía, ¿por qué? Y mi papá, a los 50 años, empieza a hablar mucho de, ahora tiene 85, y yo en esa época tendría 20 y tantos. Y mi papá empezó a hablar mucho de la muerte, de que hay que cuidarse, de que mi papá es médico. Entonces, para un médico... Me he instalado ahí. Además, hay otra historia. Mi papá era un joven pobre que se hace médico para salvar a la familia pobre de numerosos hermanos, y se muere alguien importante, y él no quería que se muriera. Entonces dice, yo voy a ser médico porque voy a evitar
que en la vida se mueran personas que yo quiero, y era su papá y su mamá. Wow. Y eso lo transmitía y lo contaba. Entonces yo empiezo como que a coger ese miedo Se te quedó y instalado. se quedó Se te instalado. quedó instalado, obvio. Y empecé a desarrollar Ajá. síntomas, y además me di cuenta que era muy autosugestivo. Ujú. Entonces tú me veías en la noche, ya me voy a morir. Y viene después la pandemia. Ajá, wow, ¿Te acuerdas? qué Viene horror. la Sí, sí, pandemia. todo el mundo que se Claro. moría de miedo. en Y plena viene la pandemia. pandemia y a mí me da COVID sin tener ninguna clase de información. Entonces tú veías a la gente que se moría. Sí. Entonces yo llamé a mi esposa y le dije, amor, me tocó a mí, me voy. Pero me voy. Veinte todo el mundo. Claro, me voy solamente de ella nomás. Pero Ok. dije, me voy, pero me voy siendo un buen hombre, habiendo hecho libros. Conocí el amor contigo y mis hijos me aman y quieren ser como yo. Así que me voy tranquilo. Ah, increíble. Y lloraba y ella me decía, no. Y ella entre se va o no se va, porque recuerda, eran el tercer mes del COVID y la Ajá. gente moría y no había ningún tipo de información. Entonces, Totalmente. más esa idea, imagínate. Ajá. Pero ahorita, hablando ya después de todo esto, digo, no, la muerte es tal vez una transición a un lugar mejor o peor. Pero ya lo crees que es así. Sí, ya lo creo. Estás intentando creer No, todavía. ya lo creo que es así. Ok, Sí, ya, o bueno, sea, espectacular. ya puedo dormir. Eh. No, también aumentó mucho mi vida espiritual, mis conversaciones con Dios aumentaron mucho. Ah, perfecto. Y también se dio que empecé a desapegarme de lo material. Ajá. Y esas dos cosas ha hecho que yo esté más liviano con el tema, ¿no? Ujú. Pero ya duermes bien ahora. Sí. Estás- Ya me di cuenta que cuando duermo mal es porque volví al perfeccionismo, volví al tratar de hacer muchas cosas en el día. Ahora lo único que me preocupa es la plata. Si tienes un poquito de plata para darme, yo te lo agradecería como yo. Sí, ahí tengo justamente una de plata, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué es lo que más amas? Ya me queda claro que amas lo que haces como servicio, pero ¿qué más ama Paolo? ¿Qué otra cosa ama? ¿A quiénes amas? Así con total pasión. Bueno, yo creo que definitivamente el amor, ¿no? Para mí es una sensación, no solamente a nivel familiar, que obviamente, porque todo el mundo te va a contestar que esas eso, Claro. ¿no? Y Amo yo a mi también, esposa, obvio, a mis amo a la hijos, familia, claro. obviamente. Ahora ¿no? tienes 3, ¿no? Ahora tengo 3 niños, yo tengo un hijo ya de 24, uno de 19, ¿no? Y un pequeñito también, que tiene días, prácticamente mes y medio. Amo a mi familia, ¿sí? Pero he aprendido justamente a amar los detalles, ¿no? Entonces como que a veces me ha pasado, ¿no? Que estoy en un parque nada más y estoy así y me quedo contemplando una hoja y veo la forma de las hojas. Entonces esto me ha enseñado que el amor es una expresión más allá, ¿no? Que tú puedes ver lo que la gente a veces no contempla, ¿no? Yo a veces me he quedado así sinceramente viendo una hormiga, ¿no? Cómo camina y luego viene alguien y la mata, ¿no? Pero en realidad me quedo contemplando esos detalles, ¿no? Yeah. Entonces para mí el amor va un poco más allá justamente, ¿no? No es solamente una emoción o un sentimiento, sino puedes ver la grandeza justamente de la creación, ¿no? Entonces eso, enamorado de eso, de la vida, ¿no? A De nivel la general, vida. Ya, te toca tu pregunta. ¿no? Y bueno, lo que te decía, Ya, ¿no? ¿cuál es mi misión? Tú has encontrado tu misión, pero realmente que tú digas, no la misión profesional solamente, ¿no? Que es lo que somos, ¿no? También parte de... Realmente tú dices, oye, yo sería capaz algún día que cuando ya te retires, si es que algún día te quieres retirar o no, dices, me voy a dedicar a esto sí o sí. ¿Has encontrado eso todavía? Fíjate, para mí quedó claro hace muchos años que mi gran talento, mi gran cualidad tenía que ver con las personas. Me di cuenta por los libros, por los congresos, por la gente que ha inspirado en mí, que las personas me atraen mucho, la vida de las personas. Después, sí, la naturaleza, la creación, el universo, leo, estudio mucho sobre eso, me apego mucho a las neurociencias, pero las personas todavía, el estudio sobre la persona, estamos en pañales. Lo único que conocemos del cerebro y del mundo espiritual es muy poco. Así es. Entonces, yo lo que creo es que, lo que sí podría decir es que conozco mucho quién es Tomás Angulo y conozco más sus defectos que sus cualidades, porque yo vengo de conocer más el desamor que el amor. En los últimos 15 años recién yo conozco el amor.
Pero es un amor que voy todavía construyendo, o sea, me voy reparando, me voy construyendo y voy como que diciéndome, ya, mientras más años pasan, más reparo y menos cosas, más reparo y menos reparo, o sea, me lo tomo más fácil ahora. Mi gran misión es descubrir para quién soy bueno. O sea, ya no me contento solamente con que digan, Tomás, eres una buena persona. Y yo siempre pregunto, ¿por qué? Dime por qué hice por ti. Siempre tengo en mi mente esto, ¿no? Las personas no nos van a recordar por lo que obtuviste, ni tampoco por los merecimientos, sino te van a recordar por cómo los hiciste sentir. Así es. Entonces, eso a mí me apasiona y eso creo que finalmente yo ya encontré para qué vine como misión, ¿no? Para conocer personas, yo te apuesto mucho a que hay gente que a mi edad seguramente dice, yo termino de trabajar y después quiero ser pintor. No, lo mío es el arte también. Por eso hago monólogos de risa, imagínate. Okay. Hago stand-up comedy. Espectacular. Sí, hago stand-up comedy y al otro día estoy leyendo un libro sobre oxitocina y la influencia de la oxitocina, ¿no? Ya le pone su lado científico ahí al tema, ¿no? Su explicación. Mi pregunta ahora, ¿qué es lo que más te cuesta reparar de ti? ¿Qué es ese defecto, limitación que tú todavía dices, esto tengo que trabajarlo más a pesar de los años que tienes, ¿no? Porque hay 3 clases de defectos, los que puedes curar en años, los que te demoras media vida y los que probablemente no puedas curar porque llegas a viejo y dices, bueno, ya soy menos perfeccionista, pero sigo haciéndolo, ¿no? Porque quiero morirme así, 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 y estás dando indicaciones de perfección, ¿no? Claro. Bueno, en realidad una de las cosas, más que querer reparar, es dedicarme un poco más a lo que justamente yo descubrí, ¿no? El tema esto del don de los talentos, y lo quiero entregar. O sea, hay un momento también donde ya he pasado muchos años, ¿no?, dedicándome a esto, y lo amo, es cierto. Pero, por ejemplo, quiero saber cómo organizarme a veces, porque yo, por ejemplo, gerencio mi empresa. ¿Sí? Es una empresa grande, 150 trabajadores de todas maneras, que no es lo mismo cuando tenías esa fotito que mostraste que éramos 20, creo. Claro. Y entonces hay un momento, digo, es que siento que ahora tengo roles muy definidos, pero me quiero dedicar más a la sanación, la parte espiritual. Algo esto que te decía que hay por momentos, y me pasa a diario, ¿no? De que salgo un momento y me quedo contemplando un árbol y me quedo así, ¿no? Y me quedo ahí, ¿no? Entonces luego digo, no, pero sigo gerenciando. Claro. O sea, también tengo que gerenciar. Tengo las metas profesionales como tal, es decir, quiero abrir centros de sanación en todo el Perú, las provincias lo necesitan, ¿por qué no fuera del país también, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? No están alineados al 100% mi parte espiritual, que es algo que me jala demasiado, porque pienso que es mi misión de vida, pienso que es el don con el cual nací, que lo quiero desarrollar más, y luego está la parte gerencial, ¿no? O sea y justo ahora estoy en esa etapa, porque justo la pandemia nos empujó a eso. O sea, cuando hubo la pandemia, demasiadas personas nos empezaron a contactar porque todos decían, Paolo, me voy a morir, tengo garraspera. Solamente pensaba garraspera y dicen, no, esto es síntoma y me voy a morir, y no podían dormir y nos timbraban en la madrugada, todo el día nos timbraban, ¿no? Para hacerle el soporte, ¿no? Porque yo hago terapias a distancia también. Entonces, y obviamente pues hemos crecido muchísimo, le hemos dado muchas oportunidades a terapeutas, ¿no? Y han venido formándose. Entonces tengo ese tema de que ahora estoy en una etapa muy profesional, ¿no? De gerente, ¿no? Y tratando de hacer que este centro crezca para darle más a Perú, ¿no? Pero luego está mi otra parte, digo, pero es que yo necesito también estar solo, dedicarme a mi parte espiritual, hacerlo crecer, ¿no? Tengo libros que están ahí inconclusos, ¿no? Y dije, ya el 2022, ya el 2021 también, ahora el 2023 los tengo que terminar. Entonces, eso es lo que, más que reparar, es terminar, ¿no? O sea, terminar cosas que siento que debo de terminar. Ahora te toca tu pregunta. Y dime una cosa, ¿a qué tan dispuesto estás ¿no? O sea, si mañana te dicen, señor Tomás, usted podría hacer algo loco, ¿no? Algo que no esté dentro de lo que usted es capaz, ¿qué sería ese loco, esa locura que podrías hacer? Crear un ministerio para la corrupción, o crear un ministerio para la pobreza, ¿no?
y no crearía yo sacaría el Ministerio de Mujer y pondría el Ministerio de Familia. Ah, ok. Eso haría. Eso es. Y crearía, y si tuviera algo loco, haría contigo los centros de sanación para todo el Perú. Ah, qué bonito. Eso. Porque es algo que yo estoy muy molesto con cómo las autoridades del Perú han abandonado a tanta gente pobre. Estoy muy molesto, estoy muy herido por eso. Entiendo. Y si yo pudiera hacer algo por eso, yo lo haría. O sea, si yo fuera millonario, yo lo haría. Aunque la otra vez me puse a pensar, ¿de verdad necesito ser millonario para hacer tantas cosas? Y después vino, ¿pero con qué tiempo lo hago? Si no puedo ni gerenciar a veces bien mi empresa o mis empresas y a la vez buscar la espiritualidad. Porque eso de también, a veces digo, ¿cómo hago, no? O sea... No se alinean. No se alinean, ¿no? Exacto. Ahora, porque la pandemia me trajo muchas deudas, estoy de verdad tratando de ver cómo nuevamente recupero ese camino que yo ya había... Yo, antes de la pandemia, Paolo, iba a abrir una clínica en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ya estaba todo listo, iba a viajar, había conseguido el inversor, no era plata mía, era un inversionista. Ya estaba lo legal, ya estaba Estados Unidos y todo. Wow. Y de pronto viene la pandemia. Wow. Y ese proyecto vino abajo. Se vino abajo. Y mi inversionista falleció con la pandemia. Entonces, la pregunta en mí es, ¿y ahora cómo lo alineo? ¿Me retrasa 3 años, 4 años, 2 años? No lo sé. Pero ¿qué te dice tu intuición? Que sí lo voy a eso? lograr. O sea, yo sí sé... Porque empezamos hablando de la intuición, ¿no? Sí, Entonces... sí, yo sí creo mucho en mí. Yo tengo mucha fe en mí y creo que el estar en Exitosa no es casualidad. El que Esther Capuñay sea mi amiga no es casualidad. O sea, yo creo mucho en esta sintonía donde personas buenas se juntan y hacen cosas buenas. Por eso sincronizado. Sincronizado. Yo por eso me junto con personas que puedan darme eso que yo necesito, que es diferente a la sobonería o al ser franelero o al te conservo porque tienes algo que darme. Es muy diferente. Claro. Es muy diferente, ¿no? Bueno, eso es, te gusta lo real, lo natural. Lo auténtico. Eso. ¿no? A mí me encanta también lo mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay que darle al mundo lo que necesita, ¿no? Oye, qué rápido se pasó, mira. Y cuando la conversa es chévere, así Sí, la pasó verdad que rápido. sí. Yo me quedo con un montón de preguntas. Puede haber una segunda parte, ¿no? Cuando O quieras. tercera, o cuarta, o quinta, para hablar de temas determinados, ¿no, siervos? Bueno, tengo que despedirte. Tus palabras finales, ¿qué te pareció el programa? ¿Qué sensación te dejo? ¿Qué te parece mi productor? ¿Qué te pareció las preguntas? Cuéntanos un poquito, dirígete a tu público. Sí. Primero, sinceramente, me has agradado muchísimo. Gracias. De verdad que sí. Yo creo que la mejor manera de conocer a alguien es eso, a través de una conversación natural, real, y hazlo crecer eso. O sea, siempre sé tú, de manera real y natural, ¿no? Como tú lo has dicho. Segundo, muy agradecido a todos los que me han escuchado. Me dedico a la sanación, ya son 15 años y pues los invito, ¿no? A mi centro, a toda persona que sufra, que esté mal, que llore, lo que sea, que tiene un cáncer, que tiene una gastritis, vayan al centro. Claro, ¿no? estás en Los Olivos, en San Miguel, apunten el teléfono 972-414-692. Repito, 972-414-692. ¿Ya? O entras a su página web www.paolovalera.com. paolovalera.com y en las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Gracias, muchísimo. Paulito. Muchas Cariños gracias. a Nos todos. vemos mañana. Chau, chau. Saludos, Bruno Mars, ¿no?